Bien, hermanos, hemos visto en esta carta a los filipenses tan hermosa distintos temas. Vimos que allí en el capítulo 2, verso 1, veíamos que el Señor nos da ciertos elementos para que podamos vivir esta unidad tan deseada, una unidad interna de la iglesia. Capítulo 2, versos 1 al 4. También vimos capítulo 2, versos 12 al 16, la necesidad de obedecer. Y ahí habíamos dicho que no hay opción, el cristiano no tiene otra opción. De hecho, la buscamos, pero no hay otra alternativa que la obediencia y el obrar lo que Dios desea para nuestra vida. También veíamos allí en el capítulo 3 la necesidad de buscar el premio, tener como objetivo la meta más importante del creyente, que si bien el creyente tiene muchas cosas para hacer, pero no es esto lo más importante, sino la meta es realmente vivir a Cristo. Él pueda realmente manifestarse en nosotros. Y también vimos allí en el capítulo 4 la necesidad de experimentar también la paz. Una vez experimentamos la paz con Dios a través del nuevo nacimiento, y ahora experimentar la paz de Dios, tener la constancia para poner delante de Él todas nuestras necesidades y poder experimentar el descanso que tanto necesitamos en estos tiempos de tanta turbulencia. Hoy vamos a considerar unos versículos allí también en el capítulo 2, versículos que comienzan allí en el verso 5, y que al estudiarlos realmente uno se siente tan pequeño, y realmente de a poquito uno se va dando cuenta del Dios tan grande que nos ha encontrado a nosotros en el camino de la vida. Un Dios tan bueno y un Dios que estuvo dispuesto a todo. No se guardó nada por amor a nuestras almas. Ahí comienza allí el apóstol Pablo en este texto 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a tratar de detenernos un poquito en algunas palabras porque son muy importantes y es fundamental que las comprendamos, porque si bien este texto, hasta el verso 11, es muy teológico, en los labios del apóstol Pablo también es eminentemente práctico. Todo lo que Pablo enseña en teología es práctico, para que nosotros lo tomemos y lo podamos desarrollar en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Y ahí Pablo dice: haya pues en vosotros esta actitud, porque la palabra allí, sentir, implica por un lado pensar y por otro lado tener solicitud en ese pensamiento, tener una iniciativa. Y ahora va a comenzar a desarrollar cuál fue la actitud del Señor. Que realmente cuando uno se introduce un poquito en este texto, en estas palabras, se da cuenta de que las experiencias del Señor fueron tan profundas y llega un punto que aún la mente humana no puede comprender ciertas cosas de la obra de Dios. Dios nos ha dado algunos focos, algunas luces que podemos comprender, pero llega un momento que la obra de Dios se hace incomprensible. En primer lugar, dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios. Y acá comenzamos con algo muy importante. Lo que en primer lugar quiere aclarar Pablo, de que el Señor Jesucristo era Dios. Poseía totalmente la deidad. Allí la palabrita siendo significa existiendo como Dios. Y describe lo que era en esencia el Señor Jesucristo. Precisamente era la deidad misma. La palabra siendo implica algo que era propio de Él y que no le podía ser quitado, que tampoco podía ser cambiado
a pesar de las circunstancias que le acontecieran. Por eso dice, siendo en forma. Y acá también Pablo nuevamente enfatiza la esencia y la naturaleza divina de Dios. Saben, hay dos palabras que en el original se utilizan para forma. Una habla de la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Y otra habla de lo que es la parte exterior del Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor Jesús en un momento fue un feto. Después el Señor Jesús fue un bebé. El Señor Jesús fue un niño. El Señor Jesús fue un adolescente, fue un joven. Y llegó a un hombre maduro. Esa es la parte exterior de él que es cambiante. Pero cuando dice forma, está hablando de su propia naturaleza. Algo que ya preexistía en la eternidad pasada, pero que siguió existiendo después de su encarnación. Por eso que decimos que el Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de la eternidad pasada. Ahora, es muy interesante, porque el Señor Jesús en muchos textos del Nuevo Testamento dijo esto. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. El Padre es Dios y Jesucristo era Dios y es Dios. Allí es muy interesante para comprender lo que es la esencia o la naturaleza divina. Allí en Mateo 17:1 y 2 dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte muy alto. Dice, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa esto? Que su naturaleza divina se manifestó. Y dice que su rostro era como el sol. Él manifestó lo que es y se lo manifestó a sus más cercanos. Por eso, siendo en forma de Dios, nos habla de que ese bebé que creció, que avanzó en edad, se hizo un adolescente, un joven, y tuvo como propósito llegar a esa cruz, no solo fue Dios antes, sino que siguió siendo Dios después. Siendo en forma de Dios. Y acá entramos en el comienzo del descenso de Dios para demostrarnos lo que es una humildad en todo el sentido de la palabra. Porque la Escritura dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, estimar significa no consideró, no pensó en esto, el ser igual a Dios. Y acá es muy interesante porque esa palabra igual es el término que nosotros entendemos en el castellano por isos. Y cuando nosotros muchas veces lo mencionamos y ni nos damos cuenta, pero por ejemplo, el triángulo isósceles, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene? Tiene dos lados iguales. Y esto, tomado aquí por el apóstol Pablo, nos habla de la realidad de que tanto el Hijo como el Padre son iguales en todo sentido de la palabra. Son Dios los dos. Son iguales en cantidad, en tamaño, en calidad. Y esto en San Juan 5:18 lo vemos por la actitud que tomaron los judíos. Dice San Juan 5:18, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual, y acá aparece la misma palabra, haciéndose igual a Dios. Por eso que lo querían matar. Porque él decía que era hijo del Padre. El Padre es Dios y él también. Por eso no consideró él ser igual que Dios como algo a que aferrarse. Acá comenzó lo que podemos decir la escalera descendente de Cristo. Porque al no considerar esto, pasó algo.
comenzó a descender desde la gloria, y después vamos a ver cómo llega a la muerte y muerte de cruz, que es el escalón más bajo de todo. Por eso, él no retuvo ni tampoco se negó el entregar el ser igual a Dios. Y en ese sentido, en San Juan 17:5, cuando vemos esa oración sumo sacerdotal, fíjense qué palabras maravillosas. Ahora pues, Padre, le dice el Señor, glorifícame. Estaba pronto a ir a la cruz, a dar su vida, y le dice, glorifícame con aquella gloria que tuve, que la había dejado antes que el mundo fuese. Y acá comienza a descender el Señor Jesús. Dejó la gloria, estando ahí en la presencia de los ángeles, en un lugar de paz, en un lugar de serenidad. Comenzó a bajar. Dejó la gloria, pero no solo dejó la gloria, sino que también dejó de actuar como Dios, en el sentido de que se puso bajo la autoridad del Padre. Esto es algo completamente nuevo para el Señor Jesús. Ahora tenía que obedecer a alguien. En el plan redentor, Cristo obedeció en todo al Padre. Por eso dice en San Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y acá entendemos cómo el Señor Jesucristo comenzó a descender, dejó la gloria, dejó el lugar de plenitud total. Y comenzó allí, como dice, no estimó el ser igual a Dios como algo para retener. Y comienza a explicarnos qué significa lo que hizo, sino que se despojó a sí mismo. Él era Dios todopoderoso, omnisciente, creador y sustentador de todas las cosas, pero por amor a nosotros comenzó el camino descendente a la cruz. Allí dice, se despojó a sí mismo. La idea de despojar es se vació a sí mismo. En el tiempo del Nuevo Testamento se utilizaba cuando se vaciaba una jarra de todo el líquido que contenía. Y podemos preguntarnos, ¿de qué se despojó? ¿Se despojó de su deidad? No. ¿Se despojó de su poder? Tampoco. Sí se despojó, como decíamos, de su gloria. Dejó la casa del Padre. Sí se despojó de sus derechos, como dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él tenía todo, era dueño de todo, pero lo dejó. Se vació de todo eso. Y vació algo importantísimo que hay que tener en cuenta. Dijimos que él no dejó su poder, no dejó su deidad, pero sí algo completamente nuevo, dejó el ejercicio independiente de su poder. Porque los milagros que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, todos y cada uno de ellos estuvieron supervisados y se hicieron bajo la obediencia al Padre. Por ejemplo, recordamos la alimentación de los 5.000. Recordamos cuando los discípulos estaban en la barca en medio de esa tormenta, que lo despertaron temeroso, él se levantó y increpó al viento y a las olas y se hizo grande bonanza. Todo ese poder, toda esa muestra era en dependencia del Padre. Por eso dejó la gloria, tuvo que depender del Padre, algo completamente nuevo para el Señor Jesús, se sujetó a Él, toda la obra que hizo, la hizo bajo la supervisión del que le había enviado, su Padre Celestial,
Pero no quedó allí, sino que dice la Escritura que tomó forma de siervo. Un escalón más abajo todavía. El Dios que merece todo el reconocimiento y la adoración se hizo un siervo. Y al dicho de la palabra se hizo un esclavo. Como dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ustedes recuerdan ese pasaje en Lucas 22:27, cuando los discípulos estaban riñendo acerca de él, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Quién era el que iba a tomar la delantera después que el Señor se fuera? Y estaban discutiendo entre ellos, tristemente discutiendo entre ellos. Y el Señor allí en el verso 27 le dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. A los ojos de ellos, los mayores eran los que recibían toda la atención, ¿no es cierto? Estaban sentaditos, tranquilitos, y venían los siervos, se acercaban con el alimento para que los señores se sirvieran. El Señor les dijo, yo estoy entre vosotros como el que sigue. Se hizo siervo, ni que hablar en San Juan 13, cuando dice que el Padre le había dado en sus manos todas las cosas, viendo que los discípulos estaban conversando los unos con los otros y ninguno tenía la iniciativa de servir, dice que se levantó de la mesa. Tomó la toalla, se la ciñó, tomó un lebrillo, le puso agua y comenzó a lavarle los pies uno a uno. El Dios eterno. Estos discípulos que se peleaban entre ellos, para ver quién iba a tener la autoridad cuando el Señor se fuera. El Señor se tuvo que levantar y lavarles uno a uno los pies. Al punto que Pedro se enojó y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? El Señor le dijo, si yo no te lavaré los pies, no vas a tener parte, no vas a tener comunión conmigo. Porque Pedro, tu pensamiento es equivocado. Tenemos puntos de vista muy distintos. Yo vine a servir y a dar mi vida. No solo tomó forma de siervo, seguimos bajando. Se hizo semejante a los hombres. Es lo que dice el texto. Como decía, él era verdadero hombre. No solo era Dios, sino que también era hombre. Ambas naturalezas convivían. Es hermoso el pasaje. ¿Por qué podemos ver que era hombre? Bueno, dice San Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó, se movió entre nosotros. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, que es un versículo maravilloso, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por las dudas, si alguno tenía alguna duda respecto a si era hombre él. Y sin duda también Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. El Señor pasó por todo, porque era hombre, pero con una gran diferencia, sin pecado. Dejó la gloria, se despojó a sí mismo, se vació de todos sus derechos. ¿Cuánto nos cuesta dejar nuestros derechos a nosotros, no? El Señor los dejó, los abandonó por nosotros, por amor a nuestras almas. Tomó forma de siervo, vino a servir. Mientras los fariseos, mientras los herodianos, mientras Nerón siempre buscaban el reconocimiento y el ser servidos y el recibir el aplauso de los demás, el Señor vino a agacharse por nosotros. Por ellos, pero también por nosotros.
Qué lindo es pensar en esto, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida respecto de esto? ¿Somos siervos o señores? Hay muchos señores hoy día, a veces aún en las iglesias, pocos siervos. Acá tenemos el sentir que tuvo Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando, dice el apóstol, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vamos a bajar un poco más todavía. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Fíjense que era algo personal de él. Él tomó voluntariamente la decisión de humillarse. Es una decisión, es una determinación que un día tenemos que tomar y aprender a vivir en esa condición. Dice que eso se vio en que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sujetó al Padre, algo impensado para el Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Pero él lo hizo porque te amaba, porque nos amaba y sigue amando a las almas. Hermoso el versículo de Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, fíjense, aprendió la obediencia. Qué impresionante que Dios tenga que aprender a obedecer. Porque nunca había sido su experiencia. ¿A quién tiene que obedecer a Dios? Es Dios. Es más, a Él debemos obedecerle. Él se merece toda la dignidad, el reconocimiento, la alabanza y la gloria. Pero por nosotros, esto que yo digo ahora, si nos lo ponemos a pensar, vamos a llegar a un punto que nuestra mente finita no va a saber avanzar más. Porque es demasiado grande. Por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no solo eso, sino que terminó de la peor manera, en el sentido humano, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor de todas, la peor muerte de todas. Esa muerte era destinada a los más viles, reservada a los esclavos, a los revolucionarios, a los criminales, a los que atentaban contra el imperio. Los colgaban allí, los clavaban y era una agonía mientras se desangraban. Eso estuvo dispuesto el Señor. Y mi intención es que pensemos un poquito en esto. Si Él hizo eso por mí, por eso que quizás no nos golpee tanto su poder como su amor, su descendencia. ¿Hasta dónde llegó? Pero claro, como dice Mateo 23:12, si me acompañan, vemos acá un principio muy importante. Dice la Escritura, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto lo podemos ver también en Lucas 14:11, Lucas 18:14. Es un principio universal este. Hay que bajar para subir. Es la gran paradoja. El que sube, un día Dios lo va a bajar, pero el que baja, un día Dios lo va a poner en el lugar que se merece. Por eso dice, una vez que él fue obediente y lo fue hasta la peor de las muertes, dice el escritor bíblico, por lo cual Dios hizo dos cosas, lo exaltó. Por eso que hoy está a la diestra del Padre, con toda la gloria. Pero no solo eso, le dio un nombre nuevo,
que es sobre todo nombre. Dice allí en Filipenses, y volvemos al final del capítulo 2, dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor tiene varias connotaciones. Comenzó significando amo o propietario, y también fue un título de respeto. También llegó a ser el título de los emperadores de aquel tiempo. Cuando el emperador salía a saludar a la multitud, esa era, en el griego era Kyrios. Saludaba a la multitud, el Señor, el amo. También era un título que se utilizaba en los dioses paganos. Pero respecto del Señor, significa dueño de toda mi vida. Él es el dueño. Él es el amo. Él es al cual nosotros tenemos que someternos y sujetarnos. Él es el que, estando en la gloria, la dejó. Cedió sus derechos. Tomó forma de siervo. Se hizo hombre. Se limitó por nosotros. Y no solo eso, aún dependió del Padre para cada tarea que él tenía que hacer. Se hizo obediente. Y si fuera poco esto, murió de la peor manera, haciendo esa obra que un día nos rescató a nosotros. Como decía, este es un pasaje muy teológico, pero es importante que lo tomemos prácticamente para nuestra vida. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cuánto lugar tiene la soberbia en nuestra vida? Recordemos que estamos hablando del humilde, del que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y mis derechos? ¿Los he cedido o todavía lo estoy defendiendo y lo estoy reclamando? Fíjense que todo lo que hizo el Señor Jesús debe impactar de alguna manera mi vida. Es el ejemplo supremo, es el modelo a quien seguir. Mi vida va a ser grande o pequeña si entiendo este pasaje. La vida cristiana es una vida de, muchas veces, mucho quebranto y dolor. No estoy descubriendo nada, pero lo que hizo el Señor sobrepasó todas las cosas. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, queremos ser útiles al Señor, queremos llevar a Él nuestro reconocimiento y nuestra alabanza. El camino de la renuncia, el camino de muchas veces de la soledad, el camino del dolor, es el único camino que trae y tiene a Dios como Señor. Y le da a Dios la posibilidad de que, aún en nuestras limitaciones, nos pueda utilizar para que Él pueda ser conocido y para que podamos realizar aquí, mientras Él nos tiene, tener para con Él un servicio fiel. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, decía Pablo. Antes bien, como contraste, en humildad. He aquí el cuadro más maravilloso que nos da la vida y también la Biblia respecto de la persona de nuestro amado Salvador. Ojalá pueda tocar aquellas áreas de nuestra vida que todavía no las hemos cedido. El Señor se vació, se despojó a sí mismo, no miró para los costados, Él lo hizo consigo mismo. Se puso a disposición del Padre y murió de la peor manera, por amor a nuestras almas.
Que el Señor nos ayude en la faz práctica ahora, que este ejemplo realmente pueda marcar nuestra conducta y nuestro servicio en la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude.